En este vídeo vamos a ver qué es una matriz y veremos qué tipos de matrices hay. También veremos cómo se calcula la traspuesta de una matriz. Entonces, este vídeo es una introducción al álgebra matricial, luego haré más vídeos en los que aprenderemos a sumar, a multiplicar matrices, o sea, a hacer operaciones con matrices, a calcular inversas y demás cosas que se hacen con las matrices. Entonces, primero, para ver qué es una matriz, os lo voy a explicar con un ejemplo, o sea, con unos ejemplos, y luego veremos una definición formal de matriz. Entonces, una matriz, por ejemplo, es algo como esto. Esto es una matriz columna. ¿Qué es una matriz? Una matriz es una especie de tabla numérica o de caja numérica de esta forma. Se ponen dos paréntesis y dentro de esos paréntesis se ponen números. Esto sería como un vector, ¿vale? Un vector v, por ejemplo, 1,0,2. Los vectores son números entre paréntesis separados por comas, que pueden ser una fila, como este caso, o también puede ser una columna, como 1, 0, 2, como este caso. Entonces, en este caso, A es igual que un vector columna, entonces llamamos a esta matriz matriz columna. Luego podemos tener matrices fila, que son de esta forma. Por ejemplo, A igual a 1, 0, 2. Pero aquí, a diferencia de los vectores, no los separamos con comas. Los números los separamos con espacios. También puede ser que haya más de una fila y de una columna. Como por ejemplo, 1, menos 3, 2, 4, 0, 1. ¿Vale? En este caso tendríamos dos filas y dos columnas. Y luego podemos tener el caso en el que tengan el mismo número de filas que de columnas. Por ejemplo, 1, 0, 2, 3. Entonces son matrices cuadradas. Entonces, ahora voy a pasar a explicaros lo que es una matriz, pero con una definición un poco más rigurosa. Entonces, una matriz va a ser algo de esta forma. A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3 y así hasta llegar al último elemento de la fila que va a ser el A sub 1n. Y ahora, después de completar, de rellenar esta matriz, voy a explicaros qué es esto de poner aquí A's y de poner aquí debajo de esta A unos números. Eso lo voy a explicar en cuanto rellene esta matriz. En la segunda fila pondremos A21, A22, A23, así hasta llegar a A sub 2n. Luego seguimos rellenando filas, lo pongo así con puntos suspensivos, y llegamos a la última fila que va a ser A sub M1, A sub M2, A sub M3, hasta llegar al último elemento de la fila que es el A sub Mn. Entonces, estas letras A, sub y J van a ser números. ¿Quiénes son estos subíndices I y J? Donde I y J son números. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, etc. Bueno, el número I va a indicar la fila en la que se encuentra el elemento A sub I, J. Y el número J va a indicar la columna donde se encuentra el elemento A sub I, J. Por ejemplo, el elemento A sub 2, 3 va a ser el elemento que está en la fila 2, ¿vale? Las horizontales son filas, por tanto, esto sería la fila 1, esto sería la fila 2, y en la columna 3, las verticales son las columnas. Esto sería la columna 1, columna 2, columna 3. Por tanto, A23 es el elemento que está en la fila 2, columna 3. Por tanto, es este elemento. Por ejemplo, en este caso, en esta matriz, el elemento A23 sería la fila 2, columna 3, pues sería este número. En este caso, este sería el elemento A sub 2, 3. Al número de filas por el número de columnas se le llama dimensión de la matriz. Es decir, M por N va a ser igual a la dimensión de la matriz. Si M es igual a N, entonces la matriz es cuadrada. Le decimos que es una matriz cuadrada. Matriz cuadrada.
Entonces, una vez visto esto, vamos a ver cuando dos matrices son iguales. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Si tenemos una matriz A igual a A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2, bueno, la voy a hacer rectangular. A sub 1, 3, A sub 2, 3. Si tenemos esta matriz que tiene dimensión 2 por 3, la dimensión de esta matriz es 2 por 3 y no se pone igual a 6, ¿vale? Se dice que tiene dimensión 2 por 3, no que tiene dimensión 6, ¿vale? Entonces esta matriz tiene dimensión 2 por 3, dos filas, dos columnas. Entonces para poner una matriz que sea igual, bueno pues igual quiere decir igual, por tanto tiene que tener la misma dimensión 2 por 3, por tanto va a ser de esta forma, b sub 1, 1, b sub 1, 2, b sub 1, 3, b sub 2, 1, b sub 2, 2, b sub 2, 3, y tiene que ocurrir que los a sub i j sean iguales a los b sub i j, es decir, que sean iguales término a término, es decir, a sub 1, 1 igual a b sub 1, 1, este segundo elemento igual a este segundo, este tercer elemento de la fila igual a este tercer elemento de la fila, y así con todos los elementos. Entonces, ahora vamos a ver qué es una matriz, vamos a ver cómo calcular la matriz traspuesta de una matriz, que es muy fácil, muy sencillo. Para calcular, si nos da una matriz, para calcular la matriz traspuesta, lo único que tenemos que hacer es cambiar las filas por las columnas. Es decir, si tenemos la matriz A igual a sub 1, 1, A sub 1, 2, A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2, la matriz traspuesta, ¿vale? Traspuesta, que la vamos a llamar como A' o como también podemos llamarla A super T, va a ser de esta forma. Yo la voy a llamar A' y va a ser, cambiamos las filas por las columnas, es decir, la primera fila va a ser la primera columna. Ponemos A sub 1, 1, A sub 1, 2. La segunda fila va a ser la segunda columna. Ponemos A2, 1, A2, 2. Y la tercera fila va a ser la tercera columna. A3, 1, A3, 2. Un ejemplo. Si A es igual a 1, 0, 2, 3, 1, menos 4, menos 1, 2, 0. Entonces, la matriz traspuesta A' va a ser igual a... La primera fila va a ser la primera columna. Por ejemplo, por tanto, 1, 0, 2 lo ponemos como la primera columna. La segunda fila va a ser la segunda columna. 3, 1, menos 4. Y la tercera fila, menos 1, 2, 0 va a ser la tercera columna. Entonces, ahora vamos a ver qué es una matriz simétrica. Una matriz simétrica, bueno, antes de definir lo que es una matriz simétrica, voy a deciros qué es la diagonal principal de una matriz. Entonces, me voy a ir para aquí arriba y voy a borrar todo esto. Voy a hacer más pequeño el borrador. Borro esto de aquí. Entonces, la diagonal principal de una matriz va a ser esta diagonal que veis aquí, ¿vale? Esta es la diagonal principal de una matriz. Entonces, si queremos calcular una matriz que sea simétrica, o sea, queremos dibujar una matriz que sea simétrica, lo que hacemos es dibujar una matriz, escribir una matriz tal que... la diagonal principal la escribimos como queramos. Por ejemplo, que sea 1, 0, 3, ¿vale? Cogemos cualquier diagonal principal, la que queramos. Y luego, para que sea simétrica, los elementos A sub i j han de ser iguales a los elementos A sub j i. Es decir, este sería el elemento fila 1, columna 2. Pues ha de ser igual al elemento fila 2, columna 1. Por ejemplo, si ponemos aquí un 3, aquí tenemos que poner un 3. Este, que sería el A13, tiene que ser igual al A31. El A31 es igual a este. Por ejemplo, si ponemos aquí un 2, aquí tenemos que poner un 2. Y si ponemos aquí un menos 1, aquí tenemos que poner un menos 1. Las matrices simétricas son siempre cuadradas, ¿vale? No podéis
tener una matriz que no sea cuadrada y que sea simétrica, ¿vale? Las matrices simétricas son matrices cuadradas que cumplen esta condición, que A sub ij es A sub ji. Ahora vamos a ver qué es una matriz triangular superior y qué es una matriz triangular inferior. Entonces, vamos a ponerlo aquí, matriz triangular superior y matriz triangular inferior. Entonces, una matriz es triangular superior cuando por debajo de la diagonal principal son todo ceros. Es decir, si tenemos la matriz A igual a 1, 0, 3, 0, 2, 1, 0, 0, 4, esta matriz es triangular superior. ¿Por qué? Porque los elementos que están por debajo de la diagonal principal son todos iguales a 0. Es decir, aquí hay un 0, un 0 y un 0. Por tanto, es una matriz triangular superior. Y si veis, se pone aquí esta especie de triángulo. Bueno, no es que se ponga, sino es que esto lo pongo para que os fijéis en por qué se llama matriz triangular superior. Y matriz triangular inferior es lo mismo, pero al revés. Si tenemos A igual a la matriz 1, voy a escribir esta misma matriz, pero siendo matriz triangular inferior. 1, 0, 0. Aquí ponemos, por ejemplo, un 0, 2, 0. Y aquí ponemos un 3, 1, 4. Entonces, esta es una matriz triangular inferior, porque los elementos que están por encima de la diagonal son iguales a 0. Entonces, ¿veis? Este triángulo os lo pongo para que os fijéis por qué se llama matriz triangular inferior. Los elementos que están por encima de la diagonal principal son todos iguales a 0 y los que están por debajo de la diagonal pueden ser igual a 0 o distintos de 0. En este caso tenemos un elemento que es igual a 0, pero los demás son distintos de 0. Entonces, ahora vamos a ver qué es una matriz diagonal. La matriz diagonal es una matriz tal que los elementos de la matriz son todos iguales a 0, salvo los de la diagonal. Es decir, por ejemplo, la matriz A que sea igual a 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, menos 1. ¿Vale? En esta matriz, todos los elementos, salvo los elementos de la diagonal, son iguales a 0. También podríamos tener la matriz A igual a 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, ¿vale? Esta también es una matriz diagonal, porque todos los elementos son 0 salvo los de la diagonal, ¿vale? Aunque tenga un 0 en la diagonal, no pasa nada, porque todos los elementos que no están en la diagonal son iguales a 0. Ahora vamos a ver qué es la matriz identidad. Entonces voy a borrar todo esto. Voy a hacer la goma más grande. Vamos a ver qué es la matriz identidad. Todo esto de matrices puede parecer un poco estúpido, o sea, puede parecer muy fácil, pero las matrices son muy importantes y se usan, por ejemplo, para calcular sistemas de ecuaciones. Para resolver sistemas de ecuaciones se usan las matrices. Entonces, ahora voy a poner aquí lo que es una matriz identidad. Una matriz identidad es aquella matriz en la que la diagonal la diagonal principal son todos unos y los elementos que están fuera de la diagonal principal son iguales a 0. Esta es, y se denota como I mayúscula. I mayúscula, la matriz de identidad es esta. También podría ser de orden 2×2, es decir, 1, 0, 0, 1, o de orden 4×4, pero son siempre cuadradas. Y la matriz nula, bueno, ya os podéis imaginar cuál es. Es la matriz que son todos ceros, ¿vale? Por ejemplo, esta es una matriz nula, esta es otra matriz nula, ¿vale? Es una matriz que son todo ceros. Entonces, en el siguiente vídeo os enseñaré
cómo se hacen operaciones con matrices.